Hola muchachos, chiquillas, ¿cómo están? La idea hoy día es un poco presentar una experiencia dentro de lo que significa ya un trabajo que hemos desarrollado durante un largo tiempo. Contarle un poco, el año pasado tuvimos la experiencia de participar también en el cuarto congreso exponiendo, ¿cierto?, esta forma, esta metodología para poder desarrollar fichas o las antiguamente denominadas guías de aprendizaje, un concepto más conductista, pero hoy día estamos trabajando con el concepto de fichas de aprendizaje. Esto está enmarcado dentro de lo que significa un proyecto que se inició alrededor del año, concretamente el 2012, con una colaboración del gobierno francés y con la colaboración de PSA, que es la empresa que fabrica vehículos de la línea Peugeot y Citroën, y esto fue una vinculación entre estas áreas de la parte educativa, y se implementó a partir del 2012 en Santiago generando un grupo de profesores denominados expertos, que desde la sede de Serena, Concepción y de sede de Maipú se generaron estos centros de excelencia del área técnica, y en colaboración con un experto, en este caso Estefan, que era la persona que vino desde Francia a la colaboración. Y nos comenzaron a presentar su forma de desarrollarse estas técnicas pedagógicas y técnicas tal cual de tecnología. Para nosotros es un impacto del punto de vista, digamos, de lo que significaba esta cantidad de información. Yo hacía mención y preguntaba cuántos alumnos son los que se manejan en el área mecánica, y sacamos cuenta que son alrededor de 13.000 a 14.000 alumnos. Y una situación que ahora María Luisa también está un poco incorporándose hace bastante tiempo, descubriendo qué está sucediendo con esta forma que estamos trabajando, que está un poquito medio guardada, medio ahí haciendo cosas, pero es una cantidad de alumnos importante, y estamos hablando también alrededor de 300 profesores aproximadamente. Entonces, un área muy potente en ese sentido, que significa que tiene que generar un nivel de impacto en los alumnos, que son nuestros principales personas a las cuales estamos trabajando. Entonces, esta información de la elaboración de fichas que nos incorporó este especialista, nosotros empezamos a analizarla y empezamos a realizar este procedimiento, metodología, la forma como trabajar. Y nosotros empezamos también como docentes a buscar la forma de cómo darle un sentido más pedagógico, una plataforma más concreta, buscando estilos, modelos, a cómo se acerca un poco, ¿cierto?, a la práctica pedagógica. Y partimos un poco tomándonos de algo y tomamos lo primero lo que plantea INACAP. INACAP plantea este modelo, ¿cierto?, de lo que dice, bueno, plantea desde el 2009 y lo está enunciando y lo declara, que tiene que ver con la misión de desarrollo del concepto, ¿cierto?, el enfoque del aprender haciendo, que todos ya conocemos, mencionamos, ¿ya? En las prácticas pedagógicas, el concepto de competencia, en los estilos de aprendizaje de sus alumnos, los avances de conocimiento pedagógico y en términos de la efectividad y pertinencia de las estrategias de enseñanza en el progreso de las tecnologías de enseñanza y aprendizaje. Y eso nos colgamos lo que declara INACAP. Y como esto lo trasladamos a una ficha de aprendizaje, cómo nosotros tomamos y comenzamos a elaborar este papel, que en el fondo no es tan simple, porque en el fondo estos conceptos que aparecieron al principio, el concepto de competencia que está declarado, que muchos profesores lo tenemos, que tiene que ver con el saber hacer, con el saber ser un poco, pero cómo lo plasmamos en un papel, cómo lo declaramos en el papel, cómo el alumno tal vez no se da cuenta, pero nosotros como profesores lo incorporamos en nuestra práctica pedagógica diaria. Quiero también decir que esto también nosotros lo comenzamos a desarrollar y también tuvimos fracaso al elaborar estos documentos, porque nos llenamos de papeles, nos llenamos de documentos, y de repente nos encontramos que en la práctica teórica y en la práctica técnica nos estamos abordando de mucho papel. Entonces también un poco tuvimos la posibilidad de poder parar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Modifiquemos, y empezamos a justificar cada una de las actividades, cada una de las páginas incluso,
para poder desarrollar esta actividad. Entonces, yo les quiero mostrar, ¿cierto?, previa a esta presentación, una forma que ustedes me van a ayudar un poco también a destruir, a decir, mira, esto le falta, podríamos crear, para poder ir incorporándole detallitos que son súper relevantes. Nosotros fabricamos, confeccionamos fichas o guías de 4, 5, 6, 7 hojas, que eran muy largas. Entonces, aquí la idea es reducir, pero que sea lo que conversamos con el colega de Arica, Juan Pablo, que un poco de qué incorporar en estas fichas pedagógicas. Entonces, si el profesor sabe o conoce el concepto de competencia, debe tener claro lo que plantea INACAP, o sea, es nuestro modelo basado en competencia. ¿Qué debe tener esta práctica? Debe tener, ¿cierto?, que el alumno o la persona que está trabajando con nosotros tiene que es la parte inicial básica, que nosotros la vamos a llamar el descubrimiento, donde tiene que saber primeramente leer, nociones de cálculo, expresión, compresión, y un nivel más técnico que es el saber hacer, que tiene que ver con el operar un equipo, supervisar un trabajo, que es nuestra área del área mecánica, que también puede ser también otra área, pero nosotros lo enfocamos en nuestra área. Y por último, los transversales, que tiene que ver con el concepto de trabajo en equipo y actitudes asertivas, por ejemplo. ¿Ya? Y lo hemos estado viendo en todas estas ponencias también que están en este congreso. Entonces, conociendo eso también dijimos, bueno, también incorporemos algunas cosas, porque también INACAP lo declara, y dice en estilos de aprendizaje, lo declara. Entonces yo me pregunto y le digo al profesor, ¿cómo usted aprende? ¿Cómo aprendes tú? ¿Cómo aprendes tú? ¿Cómo aprendo yo? Porque yo tengo una forma de aprender. Pedro aprende de una forma, no sé, Alejandro aprende de otra, Juan Pablo aprende de otra forma, y eso generalmente nosotros lo plasmamos en una ficha y en nuestro estilo de aprendizaje, que puede ser, no sé, pues según Honey o según, no sé, Cole, vamos a ver ahí un poco, dice, bueno, tenemos personas auditivas, tenemos personas visuales, kinestésicos, ¿cómo soy yo? ¿Cómo yo realizo este trabajo? Entonces yo le doy más énfasis a lo que yo sé hacer, pero también tengo que darme cuenta que en mi cantidad de alumnos tengo también un porcentaje que no son como yo. Entonces también tengo que considerarlos dentro de esta ficha que vamos a elaborar. Entonces, tengo alumnos que son reflexivos, activos, teóricos, qué sé yo. Eso también tengo que considerarlo. No es que yo también, incluso a la vez tuvimos una discusión, no voy a fabricar, se puede, pero casi imposible fabricar una ficha para cada tipo de alumno. Eso es prácticamente no es que sea imposible, es muy complejo. Pero también hay que considerarlo dentro de esta ficha de aprendizaje. Y aquí hay algunas cositas que tomamos aquí como empezar a decir, bueno, hay un alumno que tiene que ver con, según este modelo, según Cole, dice, alumnos que son activos, en el actuar, reflexivos, alumnos teóricos, alumnos pragmáticos. Ese es mi tipo de alumnos que tengo en el aula o en el taller. Entonces también tengo que pensar, ¿cierto? Cuando elaboro esta ficha pedagógica, tengo que pensar en esas personas. Entonces, aquí también nace el tema, digamos, ¿qué preguntas hago? Porque nosotros a veces las fichas llenamos y nosotros somos profesores que hemos hecho permanentemente instrumentos para poder trabajar en el aula, para que se logren mejores aprendizajes. Y a mí también me nacía la pregunta, bueno, ¿qué pregunta hago? Y uno dice, hago una pregunta. Y el por qué, el para qué. Entonces, aquí un poco también decir, bueno, la pregunta ¿cómo? Es incorporarla para aquel alumno que es un alumno que es activo. Colocar la pregunta ¿cómo? Incorporar la pregunta el por qué es para otro tipo de alumno. Entonces, la idea es ir agregando a esta actividad que vamos a ir preparando, agregar, ¿cierto?, estas preguntas, pero consciente. Lo estamos realizando de forma concreta e intencionadamente, no al azar. ¿Ya? Porque a veces yo miro mis fichas pedagógicas antiguas y uno colocaba preguntas por incorporar información, pero la idea es que nosotros hoy seamos intencionalmente, esta pregunta va a ir en este punto, en este lugar, porque la necesito que el alumno logre este aprendizaje y vamos avanzando un poco en este tema. Después aparece la pregunta para el alumno teórico y la idea para el alumno pragmático. Entonces, este trabajo también se desarrolló con algún grupo de profesores que elaboramos y ese material también existe, cosa que conversamos un poco ayer, que también el profesor debería incorporar estas preguntas. Y nosotros hicimos un equipo de trabajo, junto con Mario Aliza, en un trabajo que está realizado, que está hecho, de elaborar fichas de aprendizaje de las asignaturas de primer y tercer semestre, ¿ya? Con todos estos elementos que van a potenciar estas fichas. Entonces,
esas fichas de aprendizaje se tienen que incorporar dentro de una plataforma del área mecánica donde el profesor, que está en la sede de Arica, de Punta Arenas, de Coyhaique, Concepción, Serena, tenga, ¿cierto?, la posibilidad de tomar esa ficha de aprendizaje en un formato que sea accesible, en este caso Word, que él pueda tal vez pensar en modificar, pero se están entregando las nociones básicas o directrices de cómo elaborar este instrumento. Entonces, es una plataforma muy potente, estamos hablando de 300, 350 profesores, ¿ya?, y 14.000 alumnos, que es un tema no menor. Entonces, estas cosas se están elaborando, ya están realizadas, fabricadas, confeccionadas con un grupo de profesores que también se le hizo esta instrucción, que también es complicada, porque no es tan fácil elaborarla. Luego pasamos también a cómo empezamos también a pensar de que nuestro alumno, también lo declaré en acá, que a través de un perfil de egreso, dice, bueno, el perfil de egreso de los egresados del área mecánica lo declara, dice, tiene que ser capaz de identificar, tiene que ser capaz de planificar, desarrollar, desde el punto de vista de las competencias genéricas, la ética, la responsabilidad, el compromiso, la calidad, el respeto y la seguridad del medio ambiente. La pregunta es, ¿cómo yo lo hago, profesor, para incorporar eso en mi ficha de aprendizaje? Esa es la pregunta, porque está declarado en un programa de estudio. ¿Cómo lo incorporo yo? ¿Con qué actividad lo incorporo yo en la ficha? Porque lo tengo que, tal vez si lo quiero medir, tiene que estar presente. ¿Ya? Entonces, todas esas cositas que están declaradas, yo parto de ahí, que tienen que incorporarse en esta ficha. Entonces, nuestro especialista tiene que ser capaz de mantener, tiene que ser capaz de reparar, tiene que ser capaz de diagnosticar. Además, en el nivel de ingeniería, tiene que ser capaz de planificar y de administrar. Me pregunto yo, profesor, ¿qué actividades genero con mi par, con mi colega, para poder lograr estos aprendizajes esperados, esta competencia que yo espero al final, digamos, de que el alumno salga egresado, o termine una asignatura, o lo que nosotros determinemos como proceso final? Entonces, esto es la base o el fundamento que tengo que para empezar a pensar cómo elaborar estas fichas, lo que quiero al final del camino lograr. Tomé una asignatura que yo les voy a facilitar un documento que se hizo y ahí lo hacemos pedazos entre todos para ver qué es lo que falta, qué debería agregársele para poder empezar a conversar sobre la elaboración. Tomé una unidad X, puede ser tomada de cualquier programa, doy el ejemplo que nosotros realizamos. Y esta unidad asignatura se llama Fundamento de Electricidad Automotriz y las unidades son dos unidades de fundamento físico de electricidad y batería. Antes de esto hay que también pensar que esta metodología o esta forma que nos llevaron a desarrollar tenía que ver con una forma estratégica de abordar la asignatura. Entonces yo tomé el descriptor de la asignatura, la unidad número 1 y el aprendizaje número 1. Y este aprendizaje esperado número 1 dice, relaciona los conceptos de generación y conducción de acumulación de electricidad en sus aplicaciones en el ámbito automotriz a partir de fundamentos físicos. Pregunto yo, profesor, ¿cómo logro que el alumno relacione? ¿Qué actividad genero para que el alumno relacione? Me lo pide el descriptor, yo no estoy inventando absolutamente nada. Me pregunto. Además me pide que esa relaciono, me pide, ¿cierto?, los siguientes criterios de evaluación. Tiene que clasificar, tiene que describir, tiene que ser capaz de reconocer, aplicar, cuantificar y aplicar. Niveles, ¿cierto? Podríamos llamar de logros de aprendizaje nivel 1, nivel 2. Llegaremos al nivel 3, lo podemos conversar. Generar actividades para lograr esos aprendizajes. ¿Ya? ¿Cómo yo realizo una actividad para que el alumno aplique? Es una actividad práctica. Ayer teníamos una ponencia de un profesor que también tenía complicaciones cuando hablamos de asignaturas lectivas. ¿Cómo teníamos que también abordar una parte práctica para potenciar el aprendizaje? También hay un tema ahí. Entonces, esto es lo que yo tengo en el programa, lo que me ofrece el programa, lo que tengo, y ahí, de acuerdo, tengo que elaborar esta estrategia. Hay una parte también de la ficha que les voy a mostrar que tiene que ver con el formalismo. O sea, cómo yo presento esta ficha al alumno. ¿Ya? Porque nosotros hace también, y creo que todos lo hemos manejado, cada profe hacía o hace todavía alguna ficha de aprendizaje o guía con su estilo, su forma, ya le coloco un monito acá, le coloco una cosa acá, qué sé yo. La idea un poco también es ahora también unificar una letra, un icono,
Ya, el icono es importante desde el punto de vista también pedagógico para que el alumno también tenga esta es la guía número 1, de la ficha 1, qué sé yo, teniendo también un orden y pensando también en un posible portafolio. El código de la asignatura, la unidad, y aquí nosotros nos presentamos también llegando al tema de la estrategia, es decir, aquí yo tengo un programa que tiene 72 horas, tiene 47 horas prácticas, 8 sesiones de clases prácticas, y tiene 9 sesiones de horas que son teóricas. Sumatoriamente tenemos esa cantidad, 72 horas, y nos da un tiempo para evaluación. Teniendo eso, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Generamos esta estrategia. Se nos presentó así, tal cual. Es decir, tengo una asignatura, ¿ya? Y voy a trabajar con estos conceptos que nos quedaron grabados a muchos de nosotros, que son los TD, los TP, que son los trabajos dirigidos y los trabajos prácticos. El trabajo dirigido es la ficha que normalmente nosotros hacemos en clase o la enviamos para la casa para poder desarrollarla, y los trabajos prácticos son aquellos que se realizan en el taller, en la parte donde nosotros estamos trabajando, en este caso una actividad concreta práctica de manipulación, medición, etc. Entonces, el profesor tiene que generar esta estrategia donde él tiene ya elaborado todas sus clases, 6 clases, 8 clases, estipulada con la cantidad de horas y qué actividad va a desarrollar. Esto enmarcado en lo que significa también desde la mirada de lo que significa la gestión de clases, es decir, siempre empezando a hablar del concepto de inicio, de un descubrimiento, un desarrollo y un cierre de una actividad, ¿ya? Ese es el concepto que nosotros nos brindaron desde el punto de vista de lo que significaba la estrategia, elaboración de una estrategia, una forma que vamos a trabajar. La pregunta también nace de decir cómo nosotros los profesores todos trabajamos bajo esta misma mirada, ¿ya? Ha sido un trabajo difícil, un poco complejo, porque cuesta un poco adquirir esta forma. Nosotros no estábamos acostumbrados también nosotros a desarrollar esta forma de trabajar, y al final estamos de alguna manera evangelizando un poco este tema. Me ha tocado trabajar con otro equipo de profesores que estamos trabajando en las sedes, son 26 sedes, y algunos profesores en esta semana están trabajando en Calama, están trabajando en Antofagasta. A mí me tocó la semana pasada trabajar en Temuco, otros profesores trabajaron en Coyhaique. Entonces hay una cantidad de profesores que estamos haciendo lo mismo o tratando de implementar esta forma de trabajo a los profesores. No es fácil, porque también tenemos a profesores que son medios complicados, quieren seguir una metodología que está a veces un poco más obsoleta, pero esta es la forma que por lo menos a nosotros nos ha dado un poco más y mejores resultados. Estrategia. Nosotros dentro del programa de estudios separamos aquellas actividades que consideramos que son teóricas y separamos las actividades que son denominadas prácticas, y ahí empezamos o comenzamos a trabajar con respecto, ¿cierto?, a lo que significa el criterio de evaluación. Entonces tenemos que preparar una ficha de aprendizaje donde el alumno permita clasificar, donde permita tal vez describir, reconocer, y con una temática concreta, y lo vamos estratificando y así vamos elaborando nuestras fichas pedagógicas. ¿Bien? La pregunta es, ¿a dónde quiero llegar como profesor? Yo me he dado cuenta en la misma práctica pedagógica que generalmente generamos una ficha donde colocamos permanentemente el concepto conocer, defina, describa, enumere, identifique, reconoce, liste. Poco a veces colocamos el tema asociar, distinguir. ¿Cómo yo elaboro una ficha? ¿A dónde quiero llegar con esa ficha? ¿Te fijas? Un poco esa es la idea, de colocar, ¿cierto?, aquellos niveles de logros de aprendizaje que nos permitan, tal vez no llegar al tercer nivel donde vamos a generar o crear, sino que vamos a llegar a lo mejor al segundo nivel. Podemos llegar al análisis, al comparar, al inferir, al investigar tal vez dentro de nuestra área. Entonces la idea es también pensar dónde vamos a llegar. Y de acuerdo a esto nosotros tenemos niveles de resultados de aprendizaje que ya todos los conocemos o por lo menos queremos llegar dentro de lo que significa un programa de estudio que está declarado. Entonces hay una habilidad memorística que tiene que ver con el concepto conocer y comprender, llegamos a las habilidades de organización, análisis y aplicación, y tenemos aquí una actividad que tiene que ver con el tema de transferencia y toma de decisión, que nosotros no llegamos por lo menos en la parte técnica a ese nivel, porque más que nada llegamos al segundo nivel, ¿ya? Los demás, tercer nivel, puede llegar al nivel que estamos comenzando de investigación, crear cosas más nuevas, otro tipo de área.
Y aquí nosotros tenemos un poco lo que vamos a desarrollar ahora, que tiene que ver cómo vamos a conformar esta ficha, cómo lo vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Los quiero invitar a que conozcamos un poco. Yo les voy a presentar una hojita, una ficha que está a medio terminar. No está... ¿Quiere participar? Y la idea es que escribamos, conversemos, compartamos de qué es lo que estamos por lo menos logrando hacer. Primero nosotros partimos con la forma, es decir, cómo nosotros presentamos esto al alumno, cómo lo presentamos al colega también. Y a nosotros también se nos planteó el tema del formalismo, o sea, cómo yo presento la ficha. Ya incluso hay un trabajo que se está desarrollando también que tiene que ver con el tema de cómo nosotros también, la palabra que nos presentó este francés, bueno, no sé si será muy bien vista, pero él decía, y trataba de un poco hablar del español, que le gustaban las guías sexy, o sea, una guía que fuera atractiva para el alumno. Y ahí nosotros también fue clic porque en el fondo yo recuerdo personalmente, y no sé si a alguno le ha pasado, que uno a veces mencionó, profesor, usted de los tiempos, los pocos tiempos escasos que tenemos para elaborar estos documentos, que a veces es un poco complejo cuando uno ve que la ficha queda en el aula botada, que el alumno no la consideró, la tomó y fue tu tiempo invertido, y que eso significa que queda ahí a un lado y no era una, sino eran 2, 3 o 4. Tengo la fortuna de que eso hoy día no me pasa y a mí por lo menos y a otros profesores, el alumno hoy día me exige este documento, cosa que no me pasaba antes. Y si no viene a clase te lo pide o tú lo colocas en plataforma para que él lo pueda imprimir, ¿ya? Entonces también es un tema de la presentación, es como yo muestro al alumno en el fondo un documento que sea atractivo para él. Entonces partimos por la portada, un trabajo práctico que lo denominamos con número 1, le damos un orden, una unidad temática, incorporamos lo que significa lo que yo quiero lograr en esta clase, el aprendizaje esperado, tengo que lograr identificar y reconocer conectores, qué sé yo, algún apoyo que tenga que incorporar, todo lo que yo necesito para poder desarrollar, y una imagen de lo que yo voy a realizar. Llegar a la imagen de incluso de trabajar con los blancos y negros en tema de diseño, o sea, cuando yo fotocopio un instrumento tiene que imprimirse de la misma forma porque es lo que trato de hacer. Entonces también tendría que ver el tema incluso con el color. Mostrar de lo que es la metodología inductiva, deductiva, es decir, de lo simple a lo complejo, de lo complejo a lo simple. Que el primer detalle de la página nos permite a nosotros también descubrir que el alumno va a ir descubriendo y va a llegar desde un automóvil, en este caso, hasta un componente concreto, ¿ya? Y nuestro desarrollo va a ir en función del concepto que nosotros conocemos que tiene que ver con el concepto de gestión de clase. Es decir, toda actividad o ficha debe tener un inicio exploratorio, inicial, incluso el contexto, ¿ya? Es decir, ¿por qué estamos haciendo esta guía y para qué esta guía? Incorporar información previa que el alumno debería leer, ¿ya? El desarrollo es prácticamente lo que yo requiero, la actividad que yo me puse de acuerdo con mi par, con mi colega, y que fue la experiencia que quedamos de acuerdo, que lograba mejores expectativas de logros de aprendizaje. Porque aquí cada profesor a veces, yo tengo una idea, pero a veces tiene que ver con conocer situaciones personales, que yo hago esto, y tú ves que el alumno descubre que el profesor A y el profesor B está haciendo cosas totalmente distintas. Y yo ya lo hemos conversado aquí, incluso mismo en Congreso nos hemos dado cuenta que el profesor estamos en la misma. Es decir, desarrollar una misma práctica pedagógica en consenso con los demás profesores, porque esa tiene éxito al final del camino. ¿Y cómo desarrollarla? Un poco lo que ustedes incluso están haciendo, Alejandro, también, de poder tener, ¿cierto?, una misma práctica pedagógica, que el alumno no descubra que un profesor hace esta actividad que es, no sé, puedo decirlo así, mejor o peor que otra. Entonces, tener un poco la experiencia con respecto a eso. Y por último, que esta ficha también tenga un cierre, toda actividad tenga el cierre concreto, o sea, nosotros damos el inicio, el descubrimiento, el desarrollo y siempre cerremos la actividad. Debe estar plasmado en el fondo a través tal vez de una síntesis en el formalismo. Bien, mi portada. Luego, quisiera plantearle que la segunda hoja, que es la que está acá, debería tener, planteo,
tal vez una instrucción, una consideración de la actividad que yo voy a realizar tal vez en el taller, si es práctico, si es teórico. Si tiene que usar zapatos de seguridad, lentes, no sé, pues si trabaja en el área de cocina y tiene que tener su uniforme, qué sé yo, consideraciones previas. También apareció aquí un tema de colocar una pequeña evaluación, que es un tema totalmente aparte, complejo, distinto, incorporarla dentro también de la segunda página, para que el alumno también sepa lo que al profesor al final del camino le va a preguntar, o dónde el profesor quiere llegar. Considerarlo tal vez que sea una autoevaluación, una coevaluación, que el alumno haga su trabajo de evaluar, ¿cierto?, la actividad también, y que también el profesor tenga la oportunidad también de evaluar el trabajo. ¿Bien? Esa es la propuesta de una segunda hoja, es decir, consideraciones previas a la actividad, si en la parte eléctrica, por ejemplo, también resguardo con la parte eléctrica, consideraciones importantes para la actividad. Una pauta de evaluación, una evaluación con lo que yo quiero medir ahí, algunos criterios que quiero medir, o uno del aprendizaje esperado determinado. Y en la tercera página ya plantear derechamente la actividad tal vez práctica que yo voy a desarrollar. Es decir, tal vez me llevará una página, 2 páginas, no más que eso, la actividad concreta en el periodo que estoy hablando de 2 horas, 3 horas, lo que yo vaya a realizar en la práctica. Y finalmente, cerrar la actividad con una página, una hoja que me permita, ¿cierto?, generar actividades donde yo pueda cerrar esta actividad. Se cerró la actividad, se terminó la actividad y cerramos, ¿cierto?, esta ficha pedagógica con estos 3 o 4 pasos que son relevantes para poder desarrollarlo. Y cerramos la guía. Cerramos la actividad. Esa es la idea. No sé, chiquillos, ¿qué les parece? Lo que tenemos en el papel, lo que tenemos aquí. Claro. Esta es la forma como nosotros estamos desarrollando estas fichas, que han sido para nosotros una línea bastante potente para poder homologar, para que todos los profesores puedan desarrollar una misma práctica pedagógica en una actividad concreta, que utilicemos los mismos recursos que el alumno, y eso es una situación personal que de repente el alumno me ha tocado vivir, que el alumno vea que todos sus profesores están desarrollando la misma actividad, y más importante aún que en nuestra área tiene que ver con que hay muchos avances tecnológicos y ustedes como usuarios también, nosotros como personas que usamos vehículos normalmente nos vemos que todos los años, ya en septiembre aparece el modelo 2018 y significa que hay avances tecnológicos también, y la forma que nosotros planteamos también es cómo el profesor al alumno le enseña estas nuevas tecnologías que son técnicas nuevas con elementos electrónicos sofisticados que nos permiten a nosotros desarrollar, ¿cierto?, esta actividad que para nosotros es muy compleja. O sea, hoy día ya hay un automóvil que trae demasiada información, muchos contenidos tecnológicos. Entonces también tenemos que lograr que el alumno tenga, ¿cierto?, una ficha actualizada, con tecnología actualizada, un poco eso. Esa es la idea, que rayemos la hojita y voy, mira, me falta esto no debería ir, un poco esa es la idea. ¿Qué faltó acá? Ese es un ejemplo, porque hay muchas, esto significa la estrategia que yo mostré, esta que está acá, implica desarrollar esta estrategia, o sea, mi asignatura o mi aprendizaje esperado, mi contenido, a ver, veámoslo ahí. Tengo 47 horas y mi unidad es la número 1. Y la unidad número 1 tiene todo esto. Todas estas fichas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fichas. Están calculadas para cada clase de 3 horas, ¿ya? Con no más de las páginas que están acá, porque no podemos tener 10 hojas, pero en el fondo nos dedicamos a llenar la ficha y perdemos el sentido. Y entonces, y otro tema que también es relevante que tiene que ver con el trabajo, la pega que hace el profe. O sea, yo con esto, profesor, digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto está hecho ya, y está validado porque lo tiramos al terreno para ver qué las cosas estaban buenas o malas, y lo validamos.
y decir que el profesor tiene ya este trabajo realizado. Empezamos el segundo semestre y ya las fichas están realizadas. Entonces se le envía al profesor, cada uno, profesor, 4 o 5 profesores que hacen la asignatura, y el profesor ya no tiene más que hacer que mirar la ficha, verificarla, ver si están los elementos para desarrollarla, pero ya el tema concreto de la elaboración ya está realizado. Esos términos es trabajo, pega, familia, todo lo que tú ya te puedes imaginar, que es un trabajo enorme. Entonces esto también facilita al profesor nuevo que también llega, que también se incorpora, ¿cierto?, una forma de trabajo que es esta forma de desarrollar las actividades. Eso, chiquillos, para dialogar y empezar como dices tú, a criticar y a ver las cosas que están. El material que están utilizando las asignaturas ITO, ustedes mismos, Sí. de la misma metodología. Sí, estos están realizados, esta es una nueva forma o plataforma que está en los documentos, que paralelamente se inició primero con las asignaturas ITO, que ese documento están en plataforma, pero este es bajo el modelo franco-chileno, ¿ya? Que tiene algo de parecido, incluso algunos profesores elaboraron estas fichas de aprendizaje, incluso con la portada similar, pero ya empezando a unificar un poco el criterio de la forma, que no es menos importante. Entonces, en la asignatura de áreas críticas ya este material está en plataforma, pero esto es un proyecto que está funcionando paralelamente, que tiene que ver con también implementar, ¿cierto?, en este caso en todas las asignaturas, tener, ¿cierto?, una biblioteca virtual donde el profesor que esté en cualquier lugar, ¿cierto?, tome la ficha, la aplique, la modifique, la adapte, qué sé yo, pero tenemos un trabajo, un piso común. Y si lo miramos desde el punto de vista del potencial, insisto, yo no tenía los datos, pero hablar de 14.000 alumnos es muchas personas. ¿Esta misma guía traen alguna guía para el docente para poder evaluar la guía? Si tienen, es la forma como tú, no está incorporado todavía el tema de la evaluación que yo te lo planteé recién, porque es otro tema, es tema más complejo todavía de cómo evaluar esto. Estas fichas tienen que ver, ¿cierto?, cómo tú realizas la experiencia de aprendizaje. Y paralelamente deberíamos tener, ¿cierto?, otro mecanismo para elaborar, ¿cierto?, si vamos a elaborar, no sé, pautas de evaluación, observación, no sé, checklist, lo que nosotros generemos como pongámonos de acuerdo como profesores. Pero esta es, en el fondo, el desarrollo de una práctica pedagógica, una experiencia, digamos, de aprendizaje para el alumno que hemos consensuado con varios profesores. No es mi idea, este es un trabajo que se desarrolló con varios profesores y nos quedamos de acuerdo en que vamos a hacer esto y que está de acuerdo a los criterios de evaluación, a los aprendizajes esperados, que tiene consecuencias. Eso, Juan Pablo, un poco eso es lo que estamos desarrollando. Es un trabajo que ha sido difícil, complicado, de poder, incluso con otros pares, de poder elaborar esto. Claro, nosotros teníamos inicialmente esto parte de un diseño que venía prefabricado del especialista que vino, un poco menos elaborado. Ahora hay un proyecto que se está también terminando que tiene que ver con un formato un poco más de especialista, que tiene que ver con el diseño y por qué este icono va acá y te representa tal cosa. Ese otro tema que ya no está plasmado aquí, pero seguramente te está fabricando un tema de un manual de cómo el profesor A puede decir, mira, voy a elaborar una ficha y estos son los pasos que hay que elaborar o pasos que hay que seguir para elaborar esta ficha. Sí, para llegar, porque la idea es que todos los profesores del nivel, hay profesores que son más especializados, que manejan el tema pedagógico, hay profesores que no manejan el tema pedagógico, otros tienen que ver con el tema también del diseño, o sea, se consideraron 3 tipos de profesores que podrían ya incluso hasta agregar más información de especialistas con referencias bibliográficas sobre el tema X, que ya pueden discutir más profundamente sobre, digamos, la elaboración de la ficha. ¿Cómo es el control que pueda tener el académico en este caso, por ejemplo, para que dos alumnos uno haga el trabajo de esto y el otro tome la información y que solamente le venga acá? La copia directa. No, o sea, esto no es un instrumento, es el respaldo que tiene el alumno para que él diga hoy día lunes me toca la unidad número 1, entonces yo tengo mi respaldo, es como mi cuaderno en el fondo. Entonces el alumno la idea, el alumno por lo menos no hemos tenido experiencia que el alumno le copie al otro alumno. En el fondo tú con esto vas a lograr que el alumno
tenga su experiencia propia personal con su ficha y trabajo colaborativo que hemos escuchado acá, todo el que hemos trabajado, pero el alumno hace su ficha. La idea no es que copie la ficha al otro porque no datos, sino que es la experiencia de aprendizaje que él tuvo, ¿cierto?, en la actividad, por ejemplo, práctica. Si tú hablas de un trabajo dirigido, que es el concepto, tú ese trabajo dirigido lo haces en el aula, por ejemplo, tienes 2 horas de actividad teórica en la sala, o incluso le puedes dar el trabajo para la casa, para un trabajo que tenga que ver con un documento, que es otro concepto, que también lo quiero incorporar, que es el documento recurso. O sea, el profesor tiene un documento donde salen, no sé, 20 páginas, 30 páginas, donde tiene toda la información teórica para que el alumno pueda consultar también. ¿Ya? Entonces, sí, y si tú quieres al final, tú puedes usar, ¿cierto?, como no sé si premio, no, evaluación, el portafolio al final el alumno tiene a mí me da gusto ahora ver que el alumno tiene su cantidad de fichas ordenadas por sistematizar, la ficha 1, la ficha 2, tiene todo guardado y entonces también hay un tema que tiene que ver con, no sé si se han dado cuenta, los alumnos ya incluso no tienen cuadernos. O tienen un cuaderno para todo y se les perdió y ni siquiera lo buscan, está y debajo hay una serie. Entonces también me ayuda a mí que el alumno tenga el respaldo y por eso yo creo también la razón de que el alumno hoy día, a mí por lo menos y a otros profesores le exige, no pide, exige su ficha. Y para mí eso, estoy hablando de 3 años atrás, era como, ya la ficha nomás, pues, no le fotocopio la fotocopia. Hoy día el alumno, por lo menos que me ha tocado, no fotocopia, sino que él tiene su ficha, quiere su ficha original, la de él. Entonces, eso le sirve para estudiar y para poder anotar un poco. Eso es lo que uno quiere como profesor, por lo menos esa es la experiencia que hemos logrado con esto. Ahora, lo que sí falta implementar, que es un tema también tiene que ver cómo yo esto lo transformo en una evaluación, que ese otro temón más grande que no está incorporado acá, y también hemos sido un poquito cautelosos porque de repente cuando nosotros incorporamos acá, planteamos la segunda página, ahí, incorporamos un instrumento, incluso venía ese instrumento incorporado dentro de las fichas que trajo el especialista, también incorporada. Y también la dejamos un poco, porque también es importante incorporarla, pero también es importante saber realizarla, también desarrollarla y generarlas, porque en el fondo también crea precedentes el alumno cuando te dice, profesor, bueno, pero si usted eso no me lo preguntó, pero estaba en la ficha, si tú tienes la ficha, sabes claramente lo que el profesor le va a pedir en su próxima evaluación, qué instrumento que el profesor decida hacer. Uh-huh. Respecto a lo que entendí de la exposición, tiene que ver con un tema de darle una formalidad a lo que es esta ficha, es una formalidad en función del escritor. Sí, sí. Derechamente dar una especie de estructura de cómo debe ser la Claro. Nosotros trabajamos ahí en Arica en el tema de una cosa que tiene que ver con la actividad práctica que los alumnos hacen. Hay un montón de conocimiento empírico, normalmente lo fuimos haciendo sistemático en lo que son concretamente actividades prácticas, y es un tema que presentó Juan Pablo. Obviamente los cambios de planes, cambios de malla significó que cosas que se habían hecho de tipo empírico, así tal cual, porque con la experiencia y la práctica, ¿cierto? Y el error iba dándole una forma. Claro. Ahora lo que veo aquí bastante bueno, ¿cierto? Incluso me está haciendo relacionar otras ideas sobre el particular, lo que nosotros hemos hablado Sí. en años anteriores, sobre todo estos cursos de PSA que tuvimos. Y era un tema de poder estandarizar, dar una estructura, darle un sentido muy claro a la... Entonces, ahora, parte de lo que entendí por lo que fue tu exposición, ¿esto usted lo tiene solamente en ciertas asignaturas o lo han colocado en varias asignaturas? Claro, lo que pasa es que fue un proyecto que lideró María Luisa, el equipo de CIED un poco también, fue el proyecto. En el fondo lo que sucedía es que nosotros estábamos trabajando, el equipo del área mecánica estaba trabajando con este especialista y estábamos un verano, 2 veranos y un invierno, en periodos de vacaciones, empezamos a tener experiencias con profesores desde Arica a Punta Arenas. Y eso no se había hecho nunca, o sea, juntar, no sé, pues 20 personas, 30 personas de toda la sede en una actividad concreta, era como, wow, qué potente, inicialmente así, pero después empezaron a descubrir que estaban pasando cosas, y cosas no menores.
y cómo esto permeaba toda la sede en el fondo a nivel nacional, con una persona que llevaba esta experiencia y la contaba y la replicaba en algunos casos, otros no, pero tenía algo estaba sucediendo. Entonces, eso fue potente desde ese punto de vista, y la mirada desde afuera de María Luisa, que hemos tenido algunas conversaciones y algunas cosas de intervención, tiene que ver con esta mirada, o sea, es un elemento demasiado potente. ¿Te fijas? Entonces, Justamente, de hecho, para el caso de la especialidad en la que nosotros estamos involucrados, bueno, igual, y hemos estado de acuerdo incluso anteriormente que es muy difícil lograr justamente esta cosa del aprendizaje que se pretende, de por medio de que se vaya a cumplir a la larga con criterios de evaluación que en el fondo... claro, nosotros nos colgamos en el fondo porque justo fue el cambio de malla, porque antes habían otras asignaturas y fue justo en el momento que se estaba generando la nueva malla. Entonces también se genera una cantidad de nuevas propuestas, de cambio incluso de los descriptores, y nosotros nos colgamos de eso, nosotros potenciamos nuestros descriptores, y algunos también no están bien elaborados, también nos dimos cuenta del programa, también hay cosas, debilidades en eso. Por lo tanto, nosotros también adecuamos un poco esto a lo que tenemos, que es nuestra malla, nuestra especialidad, nuestro descriptor, y de acuerdo a ese insumo que teníamos, logramos desarrollar esto. Y eso fue el proyecto que también estamos trabajando, y hay un material desarrollado que es para primer y tercer semestre de la especialidad de mecánica automotriz. Eso está hecho, eso ya hay un momento que tiene que considerarse, María Luisa, ¿verdad? No sé, para generar lo que es la biblioteca virtual, que eso es un tema que... Sí. Mecánica. Sí. Así que un poco esa es la idea, y compartir un poco, no sé si que podamos discutirla. Yo, por ejemplo, mencionar que esta ficha, por ejemplo, no llega al nivel 2, sino que llega solamente a los niveles del conocimiento, en la comprensión inicial, porque te pide solamente clasificar. Pregunto si hay alguna actividad que permita eso acá, porque estamos un poco, eso la idea es si lo que yo escribo acá se hace acá. Lo que me permite, me está diciendo en el fondo como concepto de clasificar, clasifica al alumno. Y en esta ficha el alumno clasifica, ¿sí? La ficha tiene un final, tiene una síntesis, ¿sí? Al profesor le parecerá que a lo mejor es una mala síntesis, una buena síntesis, la idea es que
que se comparta, sí, exactamente, que le parece un buen término, un buen inicio. Entonces, un poco esa es la forma ya que se está desarrollando con los profesores, esta forma de trabajar. Eso es, no sé si hay alguna otro aporte, discusión, pero son un poco lo que estamos desarrollando. Vamos un poco la experiencia de estos años. ¿Cómo para cerrar? El aprendizaje consiste en la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Y todos estamos de acuerdo que el estudiante es el que tiene que fabricar su aprendizaje, porque uno es el que uno colabora, pero a veces el alumno se siente y el profesor, ¿cierto?, le dé todo. Entonces, él tiene que ser el constructor de su propio aprendizaje. Y esto me ayuda un poco a lo que es el logro de aprendizaje, simplemente. Eso, chiquillos. No, gracias a ustedes.